Es un gusto poder estar con ustedes compartiendo algunos de los conocimientos. Agradezco mucho a los organizadores de este curso por la invitación y pues vamos a hablar un poco acerca de generalidades del cáncer de ovario. El cáncer de ovario es la neoplasia ginecológica más mortal, la tercera neoplasia ginecológica en frecuencia y el octavo lugar en cuanto a todas las neoplasias, considerando todas las neoplasias. Tenemos una incidencia en el 2018 de aproximadamente 295,000 casos con 185,000 muertes. El riesgo de vida de una mujer de tener cáncer de ovario llega a ser alrededor del 2%. En nuestro país ocupa el tercer lugar después de después de cervix y de endometrio, con alrededor de 4,759 casos. Es el segundo lugar en mortalidad, representa el 5,3% de los cánceres en general y el 21% en los cánceres ginecológicos. Aquí podemos observar una tabla de la clasificación de los tumores de ovario. Tenemos su variante benigna, maligna y limítrofe, y nos vamos a centrar en esta plática en la patología maligna. La patogénesis, tenemos la teoría más aceptada, que el cáncer de ovario tiene dos orígenes. Podemos dividir a los tumores en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se va a originar en el ovario y por exposición a citocinas, radicales libres, durante la ovulación se forman quistes de inclusión, se da una metaplasia mulleriana, pueden generarse tumores limítrofes y mutaciones específicas en algunos genes como KRAS y PTEN. Mientras que los tumores tipo 2 se van a originar directamente en la salpinge. Se originan directamente en la salpinge. Igual durante la ovulación puede haber exposición a radicales libres, mutación en P53, acortamiento de los telómeros y producirse un carcinoma intraepitelial tubario que por contigüidad llegaría al ovario. De esta manera tenemos dos tipos de tumores, tipo 1 y tipo 2, con diferentes perfiles moleculares, diferentes comportamientos clínicos y pronósticos. Los tipo 1 tenemos aquellos serosos papilares de bajo grado, endometrioides grado 1, grado 2, mucinosos y de células claras. De este tipo, las lesiones precursoras generalmente van a ser tumores limítrofes. Mientras que en los tipo 2 tenemos serosos papilares de alto grado, endometrioides grado 3, carcinomas indiferenciados y tumores mixtos mullerianos. En esta diapositiva vamos a hablar un poco acerca de la histopatología de estos tumores. El más frecuente son los carcinomas serosos, representa aproximadamente el 80% de todos los cánceres de ovario, llegan a ser bilaterales hasta en un 60%. Estos los encontramos en etapas clínicas avanzadas, etapas clínicas 3 y 4, y los podemos dividir en bajo grado y alto grado. Aquellos de bajo grado son los que se originan directamente del ovario, serían los tipo 1 y tienen estas mutaciones en KRAS, BRAF y presentan expresión de receptores de estrógeno y progesterona. Mientras que los de alto grado se presentan asociados o tienen la lesión precursora como un carcinoma intraepitelial tubario, presentan mutaciones en P53, P16 y mutaciones también en BRCA. Los tumores mucinosos son poco frecuentes, representan el 3% de todos los carcinomas de ovario, llegan a ser bilaterales en un 7%. Generalmente los encontramos en etapas clínicas tempranas, hasta en un 70% de etapas clínicas 1 y 2, y también pueden tener mutación en KRAS. Los tumores endometrioides representan aproximadamente el 10% de todos los carcinomas, llegan a ser bilaterales en un 17%, los podemos encontrar en etapas clínicas tempranas y presentan expresión de receptores de estrógeno y progesterona. Es importante mencionar que estos tumores se encuentran asociados muchas veces a endometriosis hasta en un 45%.
Células claras es otro tipo histológico no tan frecuente, representa el 5% de todos los cánceres de ovario, muy poca bilateralidad, alrededor de un 2%. Los podemos encontrar en etapas clínicas tempranas y también se pueden asociar a endometriosis. Aquí tenemos una tabla que resume las diapositivas previas. Básicamente, el más frecuente, el seroso de alto grado, hasta un 70%, el pronóstico es pobre, la lesión precursora, el carcinoma intraepitelial, los serosos de bajo grado, con un mejor pronóstico, mutaciones en KRAS y los tumores limítrofes como lesiones precursoras. Mucinosos menos frecuentes, endometrioides y de células claras con un pronóstico mejor que los serosos de alto grado. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, de los más importantes tenemos los síndromes hereditarios. Sabemos que aproximadamente un 5 a 10% de todos los cánceres de ovario van a estar dados por una mutación genética que se puede heredar. De estos, el más frecuente es el síndrome de mama-ovario, que va a estar dado por mutaciones en BRCA1 y BRCA2, que son genes reparadores del DNA. El riesgo de vida de una paciente con una mutación en BRCA1 de tener cáncer de ovario es alrededor del 40%, mientras que en el BRCA2 el riesgo es alrededor del 20%. La mutación se transmite en una forma autosómica dominante y es muy importante considerarlo porque podemos hacer algunas estrategias reductoras de riesgo para disminuir la probabilidad de que nuestra paciente tenga cáncer de ovario. El síndrome de Lynch es el segundo síndrome. En frecuencia, la paciente que tiene un síndrome de Lynch va a tener una mutación en algunos genes mismatch o algunos genes también reparadores de DNA, como el MSH2, MLH1, y estos genes están relacionados con la principal neoplasia con la que se relacionan, es el cáncer de colon hereditario no polipoideo, y el riesgo de vida de estas pacientes de tener un cáncer de ovario es alrededor del 15%. La anemia de Fanconi se da también por la mutación de RAD51C, que es un gen común a neoplasias como mama, ovario y anemia de Fanconi. El síndrome de Peutz-Jeghers es un síndrome que se relaciona a tumores mucinosos principalmente y también algunos del estroma y los cordones sexuales. En cuanto a los factores de riesgo hormonales, sabemos que la ovulación es un factor de riesgo para cáncer de ovario. Mientras más ciclos ovulatorios tiene una paciente, se va incrementando su riesgo. Es así que tenemos que una menarca temprana y una menopausia tardía nos van a incrementar el riesgo de la paciente con riesgos relativos de alrededor de 1.5. Está bien definido que aquellas pacientes que tienen menopausia tardía, después de los 50 años, por cada año de retraso se incrementa su riesgo alrededor del 6%. En cuanto a los factores reproductivos, se encuentra la infertilidad. Sabemos que el embarazo es un factor protector para cáncer de ovario, disminuye el riesgo de cáncer de ovario, cada embarazo alrededor de un 20%, y algunos fármacos utilizados en pacientes con infertilidad, inductores de la ovulación, citrato de clomifeno, análogos de la GnRH. Estos fármacos han sido estudiados tratando de determinar si representan un incremento en el riesgo de estas pacientes. Como tal, los resultados no han sido contundentes, solamente hay un riesgo como tal establecido para tumores limítrofes. En cuanto a los procesos inflamatorios, tenemos algo importante que, bueno, es la endometriosis, esta implantación ectópica del endometrio que causa inflamación y tiene vías moleculares semejantes a algunas neoplasias. Se ha relacionado con el riesgo de cáncer de ovario con riesgos relativos de hasta 2.5. En general, sabemos que va a estar relacionada con histologías como células claras y endometrioides. En cuanto al estilo de vida, el tabaquismo nos va a incrementar el riesgo de cáncer de ovario.
los carcinógenos en el humo del tabaco, como el benzapireno, van a dañar directamente el DNA, por ejemplo, de las células de la granulosa del ovario, y de esta manera forma el mecanismo genotóxico del tabaquismo hacia estas células. La obesidad también es otro factor de riesgo común a muchas neoplasias. La obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, nos incrementa el riesgo con riesgos relativos de 1.2, y aquella paciente que ya tiene cáncer de ovario y tiene índices de masa corporal de mayores de 35 tiene el doble de probabilidad de recurrencia. En cuanto a los geográficos, las mujeres blancas, hispanas y asiáticas van a tener mayor riesgo. Factores protectores, tenemos el uso de anticonceptivos, nos va a disminuir el riesgo con riesgos relativos de 0.73. En general, este efecto protector persiste hasta 30 años después de su utilización, y lo ideal, o por lo menos se debe utilizar por 5 años. La lactancia también debe ser por lo menos más de 12 a 18 meses para lograr ese impacto en la reducción del riesgo. Algunas técnicas quirúrgicas, salpingoforectomía, con eso vamos a lograr reducir el riesgo hasta un 90%. Ese porcentaje residual de riesgo, bueno, va a estar dado porque la paciente puede presentar una carcinomatosis peritoneal. El antecedente de histerectomía, sinoforectomía, también nos va a ayudar a disminuir el riesgo, y la ligadura tubaria bilateral. ¿Cuál es el cuadro clínico que van a presentar las pacientes? Bueno, pues pueden estar completamente asintomáticas, ser un hallazgo incidental, un hallazgo en la revisión ginecológica podría ser, o pueden presentar sintomatología leve e inespecífica. Las pacientes presentan síntomas digestivos como distensión, dolor pélvico, dolor abdominal, saciedad temprana, crecimiento abdominal, dificultad para comer. Esto lo presentan, y realmente el índice de Goff nos habla de que estos síntomas se deben de presentar por lo menos 12 veces al mes durante un año. O sea, estamos hablando de que es algo realmente recurrente. Entonces, es muy importante, porque debido a esto, pues es que a veces se hacen los diagnósticos tardíos. Otra forma de clasificar los síntomas es que tengamos una presentación aguda o subaguda. La presentación aguda va a ser que la paciente presente una condición que requiera una atención urgente, como derrame pleural, obstrucción, ascitis, atención, y menos frecuente tromboembolismo. O que presente un evento subagudo como una tumoración anexial, que pudiera ser un hallazgo incidental, la sintomatología pélvica y abdominal que ya mencionamos, sangrado posmenopáusico. En la citología cervical, la alteración que podría alertarnos acerca de una probable neoplasia de ovario serían las células glandulares atípicas. En general, hay estudios que han demostrado que si se encuentran estas células, alrededor del 5% va a estar relacionado con una neoplasia, y de ese 5%, alrededor de un 4% con un tumor de ovario o de Salpingi. Entonces, pues debemos ser cuidadosos básicamente con la historia clínica, la exploración física, poner mucha atención en la sintomatología digestiva que presenta la paciente, y si utilizamos esta sintomatología que nos reporta la paciente, que tiene 12 episodios al mes durante un año, vamos a lograr una sensibilidad del 67% y especificidad del 90%. En cuanto al abordaje, pues tenemos varias herramientas. Estudios de imagen, uno de los más importantes o los más básicos, ultrasonido, estudios de laboratorio, marcadores tumorales, y algunos otros estudios de imagen como tomografía, resonancia o PET, que vamos a ir viendo cada una de sus características. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos el ultrasonido, que es una de las herramientas más utilizadas.
Nos va a ayudar en el diagnóstico a determinar si una tumoración anexial tiene características de benignidad o malignidad por medio de su morfología, si tiene septos, si tiene un patrón sólido, si es quístico, si es complejo. El flujo Doppler es una herramienta que va a incrementar la sensibilidad del ultrasonido y nos va a ayudar también a predecir la probabilidad de malignidad de una lesión, con una sensibilidad alrededor del 90% y especificidad del 85%. El índice morfológico de DPRESS, este es un índice basado en ultrasonido solamente y en la morfología, en cómo se ve en las lesiones. Va a considerar el volumen, la estructura y la estructura de los septos. A mayor volumen va a dar mayor puntaje. La estructura, si tiene el espesor de la pared gruesa, también la puntuación incrementa. Y los septos también, a septos más gruesos, mayores de 3 milímetros, mayor puntuación. Si tenemos 5 puntos o más, la probabilidad de malignidad es alta, con sensibilidades del 98% y especificidad del 80%. Estas son las reglas simples de IOTA. En el 2008 se crearon estas reglas por medio de ultrasonido. Básicamente es igual una evaluación morfológica y van a nombrar con B aquellas características de benignidad y con M aquellas características de malignidad. B1, aquellas tumoraciones quísticas uniloculares. B2, aquellas tumoraciones que presentan un área sólida, pero esta área sólida es menor a 7 milímetros. B3, aquella tumoración que presenta una sombra acústica. B4, una tumoración multilocular menor a 10 milímetros. Y B5, aquella tumoración que no presenta flujo Doppler en la porción sólida. Mientras que en M tenemos M1 con un tumor sólido irregular, M2 con presencia de ascitis, M3 con por lo menos 4 lesiones o 4 papilas y M4 con una tumoración mayor de 10 milímetros multilocular y M5 con flujometría Doppler positiva en la porción sólida. Estas reglas simples nos dicen que si tiene características de B, se considera benigno. Si tiene por lo menos una de M, se considera maligno. Si tiene de las dos, se considera no concluyente. Esto es en cuanto a IOTA. Y a este estudio también se han agregado otras variantes en las cuales no solamente nos va a permitir diagnosticar benignidad y malignidad, sino incluso poder tener una estadificación. Estas reglas de IOTA nos va a dar una sensibilidad de alrededor del 92% y especificidad del 86%. La tomografía es una herramienta muy utilizada, es de las preferidas para la estadificación, nos va a ayudar a predecir resecabilidad, nos ayuda también al diagnóstico, suponer si es una tumoración benigna, si es una tumoración maligna, si tiene actividad extendida o si tiene ganglios positivos, con sensibilidades de hasta un 93%, especificidad del 96%. Nos va a ayudar a determinar la persistencia o la recurrencia, monitoriza la respuesta a un tratamiento y cuando los implantes son menores a 1 centímetro, la sensibilidad disminuye hasta un 50%. Realmente la tomografía nos puede ayudar a predecir la probabilidad de hacer una citorreducción óptima en aquellas pacientes con cáncer de ovario avanzado. Tener un índice predictivo en el cual podemos considerar estos parámetros: el grosor peritoneal, los implantes peritoneales mayores a 2 centímetros, el mesenterio de intestino delgado, de intestino grueso, el aumento, ascitis a tensión, el estado funcional, enfermedad de porta-hepatis, ganglios paraórticos infrarrenales. Todo esto nos va a dar una puntuación. Si tenemos una puntuación mayor o igual a 4, tenemos sensibilidades del 100%, especificidad del 85%, en predicción de resultados quirúrgicos subóptimos en pacientes con cáncer de ovario avanzado.
La resonancia magnética es otra herramienta que nos va a ser útil en aquellas pacientes básicamente en las cuales el ultrasonido o la tomografía fue no concluyente. La resonancia nos va a permitir caracterizar esa lesión y nos da un excelente contraste en tejidos blandos. Básicamente, también nos va a ayudar a hacer diagnósticos de benignidad y malignidad, y las características por resonancia no son diferentes a las reportadas por ultrasonido y tomografía en cuanto a malignidad. Va a haber papilas, puede haber ascitis, porciones sólidas irregulares. Se menciona que el índice de cáncer peritoneal, este índice para predecir también resecabilidad, es más confiable realizarlo o evaluarlo por resonancia magnética. El PET-CT es otra herramienta que tenemos para las pacientes con cáncer de ovario. En general, en cuanto al diagnóstico, tenemos un papel limitado. Este papel limitado va a estar dado por algunos tumores en etapas clínicas tempranas, tumores limítrofes, porque nos va a dar muchos falsos positivos. Tenemos sensibilidades alrededor del 58%. Para la estadificación y la evaluación pretratamiento nos va a ser muy útil. Su mayor fortaleza es la evaluación ganglionar, con una sensibilidad alrededor del 72%, especificidad del 92%. También nos va a ayudar en la vigilancia post-tratamiento, en la evaluación de la respuesta al tratamiento y también como un pronóstico. Hay artículos que mencionan o hacen una relación de sub-max altos predictores con un pobre pronóstico. Los marcadores tumorales son estas herramientas bioquímicas que vamos a tener y que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y también durante el seguimiento de las pacientes con cáncer de ovario. Los más utilizados son CA-125, que es una glucoproteína de alto peso molecular, alrededor de 200 kilodaltons, codificada por el gen MUC16, tiene una sensibilidad hasta el 80%. Esta sensibilidad es en etapas clínicas avanzadas, en etapas clínicas tempranas es menos sensible y especificidad alrededor del 75%. Es una herramienta que nos va a ser útil para el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento. El HE4, la proteína de epididimo humana 4, es una proteína de 20 a 25 kilodaltons que forma parte de la familia de las proteínas WFDC, con una sensibilidad del 72%, especificidad del 95%, y lo vamos a ver hasta en el 90% de los tumores serosos, en el 50% de células claras, pero no se va a elevar en los tumores mucinosos. Realmente estos son los dos marcadores tumorales más utilizados. A veces se evalúan en conjunto, CA-125, H4 y también el ultrasonido para lograr incrementar la sensibilidad de estos métodos. En cuanto al tamizaje, pues han sido, se ha buscado en forma pues desde hace mucho tiempo la forma de tamizar a las pacientes, ¿no? Encontrar el cáncer de ovario en etapas clínicas tempranas para lograr tener un impacto en la mortalidad. Desde 1980 se ha estado haciendo esto, buscando la estrategia de tamizaje. En ese tiempo se hicieron algunos estudios retrospectivos donde se veía que había un beneficio en tamizar a las pacientes para cáncer de ovario. Empezaron a hacerse los estudios prospectivos y básicamente con CA-125 y ultrasonido, el CA-125 con las sensibilidades que ya habíamos mencionado, y esta evaluación del riesgo de cáncer de ovario, en general lo que hace es hacer mediciones seriadas de CA-125 y el ultrasonido transvaginal. A estos dos estudios se le llama un manejo multimodal. Y de acuerdo a esto se categorizaba a la paciente en un riesgo bajo, aquella paciente en la cual salían normales sus estudios y podías revisarla un año después, riesgo intermedio en la cual se presentaba la elevación del CA-125, se citaba en 12 semanas nuevamente con otro CA-125 y con esa evaluación se consideraba si la paciente necesitaba una evaluación por un segundo nivel, y el riesgo alto, esa paciente también se mandaba una evaluación por un oncólogo. Con esto tenemos
sensibilidades alrededor del 86%. Entonces les comentaba que antes de 1980, hasta 1980 se empezaron mencionados. Tenemos del tamizaje de pulmón, próstata, colon y ovario. En este estudio se evaluaron alrededor de 70,000 pacientes a 2 brazos, uno con CA-125 y uno con CA-125 y ultrasonido. Se vio que estas pacientes, en este grupo de pacientes, se diagnosticaron alrededor de 380 cánceres de ovario, pero se habían sometido alrededor de 1,088 mujeres a cirugías para diagnosticar este porcentaje de cánceres de ovario. Ya al hacer el estudio no se observó un beneficio en la sobrevida. El otro estudio, el estudio del Reino Unido, en el cual se evaluaron 200,000 mujeres, 100,000 aproximadamente un brazo control, 50,000 a ultrasonido transvaginal y otros 50,000 ultrasonido transvaginal y CA-125. En general, la reducción de la mortalidad en aquellas pacientes con el abordaje multimodal era del 4% versus 2% la que llevaba solamente el ultrasonido. Eso fue a 7 años. Y conforme avanzó el seguimiento a 14 años, se incrementaron los casos de cáncer de ovario en el grupo control. Es así como este estudio del Reino Unido nos reporta una sensibilidad del 84% en este abordaje multimodal que representa los dos estudios. Y esta reducción en la mortalidad hasta los 14 años nos hace una pregunta de que tal vez se necesita más tiempo estudiar a estas pacientes para ver si hay un mayor beneficio, para ver si es claro el beneficio de la reducción de la mortalidad. En general, se realizaron 14 cirugías innecesarias por cada 100,000 mujeres en el manejo multimodal y 50 cirugías innecesarias por 100,000 mujeres en las pacientes que fueron evaluadas solo con el ultrasonido. Y pues básicamente haciendo el conteo neto de los riesgos y beneficios de tamizar o no a las pacientes, actualmente pues las instituciones recomiendan no realizar tamizaje en la población general. No está claro un beneficio en la mortalidad. Realmente hasta ahorita sabemos que no está y podría quedar como en pregunta si necesitamos más investigación o extender más el seguimiento para ver si este beneficio es más claro. La cirugía es un pilar en el tratamiento del cáncer de ovario. Nos va a ayudar evidentemente para el diagnóstico, nos va a ayudar a ver si el diagnóstico es un cáncer de ovario, la estadificación y la citorreducción. La cirugía estadificadora consta de estos pasos. Este es el estándar. Se harán adecuaciones en algunas patologías o en alguna paciente que requiera preservar la fertilidad con ciertas características. Se debe realizar un lavado peritoneal con 250 mililitros de solución salina por cuadrantes, una exploración abdomino-pélvica en forma sistemática, quitar la tumoración, enviarla al estudio transoperatorio y con eso decidir la otra parte de la cirugía, que generalmente va a constituir en histerectomía, con salpingoforectomía o mentectomía, biopsias de correderas, linfadenectomía pélvica y paraórtica y apendicectomía, principalmente en histologías mucinosas o si se encuentra macroscópicamente afectada. De esta manera, bueno, pues la estadificación del cáncer de ovario pues es quirúrgica y nos va a... La cirugía es el pilar para estadificar a estas pacientes. Las etapas clínicas 1 va a ser aquel tumor confinado a los ovarios y salpinges. Etapa clínica 1A, confinado a un ovario sin ruptura de la cápsula y líquido peritoneal negativo. 1B se confina a los 2 ovarios, cápsula íntegra y líquido de ascitis o lobado peritoneal negativo. Etapa clínica 1C, esta es una de las modificaciones que se realizó en el 2014. Se divide en 3, 1C1, cuando se realiza la ruptura quirúrgica del tumor, 1C2, cuando la ruptura ya se había realizado previamente o hay tumor en la superficie o en la cápsula,
y 1C3 cuando hay células malignas en el líquido de ascitis. Etapas clínicas 2. Esta pues es poco frecuente, alrededor del 10% de todos los cánceres de ovario lo vamos a encontrar en esta etapa. 2A, va a haber extensión o implantes a útero y salpinges. Y etapas clínicas 2B, extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. En esta parte de la estratificación, algunas veces, si durante la disección del tumor se rompe por adherencias densas, se rompe el tumor por adherencias densas, bueno, se debe acotar porque probablemente, esas adherencias sean adherencias por tumor. En etapas clínicas 3, este también es otro de los cambios que se realizó en el 2014. 3A1 van a ser aquellas pacientes que tengan nódulos linfáticos positivos retroperitoneales y se van a dividir en 3A1I cuando la metástasis es menor a 10 milímetros o 3A12I cuando la metástasis es mayor a 10 milímetros. Etapa clínica 3A2 cuando hay un involucro microscópico peritoneal, con o sin nódulos linfáticos retroperitoneales. Etapa clínica 3B, cuando este involucro peritoneal es menor de 2 centímetros. Y etapa clínica 3C, cuando el involucro o la alteración peritoneal es mayor a 2 centímetros. En cuanto a etapas clínicas 4, metástasis a distancia, etapa clínica 4A, con afección a pleura con citología positiva, y el 4B es una lesión parenquimatosa, metástasis a órganos extraabdominales, como también incluyendo ganglios inguinales o ganglios fuera de la cavidad abdominal. Las vías de diseminación del cáncer de ovario, pues básicamente tiene todas: extensión directa, transelómica, linfática y hematógena, siendo la más frecuente la linfática, y hematógena es poco frecuente, alrededor de un 3-4%, y es la responsable de metástasis óseas al sistema nervioso central y pulmón. En cuanto a sobrevida, tenemos que las etapas clínicas 1, alrededor de 93% a 5 años, etapas clínicas 2, 70%, etapas clínicas 3, que son la etapa clínica en donde encontramos más a estas pacientes, con un 37%, y etapas clínicas 4 con un 12%. En cuanto al seguimiento del cáncer de ovario a estas pacientes, bueno, hay que revisarlas cada 2 a 4 meses los primeros 2 años, cada 3 a 6 meses por los siguientes 3 años y posteriormente anual después del 5º año. Es importante revisar a la paciente, hacer una exploración física y escuchar la sintomatología que tiene. Vamos a solicitar estudios de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, marcador tumoral si estos se encontraban elevados al inicio, radiografía de tórax, y si tenemos alguna sospecha clínica de recurrencia, debemos solicitar estudios de imagen, ya sea tomografía, resonancia o PET. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la oportunidad de poder dar esta plática y eso sería todo.